Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Que, que Dios les bendiga. Quiero dar las gracias a Dios por permitirme exponer su palabra en esta noche. También quiero dar gracias a nuestros hermanitos que me brindan esta oportunidad. En esta noche vamos a estudiar. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Parte número 2. Dios, con el poder de su palabra, creó las dimensiones que conocemos. Le invito a que me acompañe a Génesis capítulo 1, versículo 1. Y la palabra de Dios dice: en el principio creó Dios, creó los cielos y la tierra. Dios creó ese preciso momento, el tiempo, el espacio, la materia. Cuando dice en el principio, Dios creó el principio de las cosas. Dios creó el espacio, Dios creó la materia. Dios creó millones de especies para que vivan en esta tierra. Dios creó las plantas, Dios creó los animales, Dios creó el ser humano. Dios organizó el funcionamiento de cada ser vivo mediante el código genético. Dios organizó todo el funcionamiento de cada animal, de cada especie. Dios estableció el sistema, el código genético. Antes se creía que la parte más pequeñita de la existencia era la célula, pero aparecieron los microscopios potentes y llegaron a descubrir que dentro de la célula existía un sistema funcional muy bien organizado y dentro de la célula había el ADN, el código genético. El código genético es muy similar al código binario de las computadoras, que realiza todo tipo de funciones. En cada célula de nuestro cuerpo está el ADN, que determina el color de nuestros ojos, el color de nuestro cabello, que determina las funciones de todos nuestros cuerpos. Millones de caracteres de información que le explica a cada célula lo que tiene que hacer. Es decir, que en cada célula existe una organización maravillosa de proteínas trabajando, moviéndose, trayendo material, llevando material. Este código genético es bien organizado dentro de nuestro cuerpo. Todo esto está bien organizado. Dios creó esta maravilla en cada uno de nosotros, no solamente en nosotros, sino también en las plantas, en los animales. Todo esto Dios creó. Dios nos dejó su palabra, la Biblia, es el manual de los seres humanos. La Biblia, en la Biblia encontramos las leyes que establecen el orden espiritual. Dios se reveló a través de su palabra hacia nosotros. Vamos a hacer un pequeño repaso porque estudiamos la Biblia. Estudiamos la Biblia porque es el mensaje de Dios, porque es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Vamos a seguir aprendiendo porque estudiamos la Biblia. Si usted me acompaña a Juan capítulo 20, versículo 30 al 31, la palabra de Dios dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a aprender un propósito más para estudiar la Biblia. Cuando Cristo vino, hizo muchos milagros. Fueron tantos milagros que Juan dijo lo siguiente: si usted me acompaña a Juan 21, 25,
Y la palabra de Dios dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esto dijo Juan cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, sanó al cojo, sanó al ciego, sanó al paralítico, sanó a muchos leprosos y liberó a muchos endemoniados. Jesucristo hizo muchos milagros, pero no todos están escritos en el libro de Juan. Se escribieron algunos. Pero ¿para qué sirvieron los milagros que se escribieron en el libro de Juan? La palabra escrita nos hace creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Nuevamente quiero regresar a Juan capítulo 20, versículo 31. Capítulo 20, versículo 31. Y la palabra de Dios dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mis hermanos, Dios nos dejó su palabra escrito con el propósito que nosotros creamos. Creamos en Jesús en 3 niveles. Si usted nota, allí dice Jesús y luego dice Cristo y luego dice el Hijo de Dios. La Biblia nos ayuda a creer en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como humano. Dios estaba en los cielos, pero descendió y se hizo hombre. Se lo conoce también como el Hijo del Hombre. Jesús significa Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. No solamente debemos entender que Jesús vino como ser humano o como hijo de mamá, sino también debemos que entender que Jesucristo vino con el propósito de salvarnos. Eso significa que Cristo es el ungido de Dios, quien vino a quitar, a limpiar el pecado al mundo. No solamente Juan escribió un evangelio, también lo hizo Lucas. Lucas era un hombre muy preparado en aquel tiempo. Lucas era médico. Lucas enseñaba la palabra de Dios. Lucas escribió la palabra de Dios para Teófilo, también para nosotros. Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo. Si usted me acompaña a Lucas capítulo 1, versículo 4, la palabra de Dios dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este hombre investigó todos los acontecimientos y los ordenó. Fue inspirado por el Espíritu Santo, pero ¿cuál es el propósito de que Dios permita que Lucas escriba estas palabras y nosotros le leamos? El texto dice, para que conozcas bien la verdad. Note usted muy bien, mi querido hermano, y le voy a repetir, se escribió el libro de Lucas con el propósito de que para que conozcas bien la verdad, de las cuales has sido instruido. Estudiamos la Biblia para conocer bien la verdad. Hay muchas falsas doctrinas en el mundo, pero ¿cómo no dejarse engañar? Lucas dice, uno puede estar en la verdad leyendo la palabra de Dios, conociendo bien la verdad. ¿Qué hacer para no caer en una doctrina falsa? Nosotros debemos de conocer bien la verdad, como lo dice Lucas.
Y esto es muy importante, mi querido hermano. Debemos de empezar a conocer la verdadera doctrina. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de conjunto de leyes de Dios, de tal manera que cuando escuchemos una falsa doctrina, nosotros ya nos pongamos atentos y sepamos identificar que es una falsa doctrina. Estudiamos la Biblia para salvarnos. En la Biblia podrá encontrar el plan de Dios para la salvación. Entonces, hermanos, necesitamos que usted tenga su Biblia en su casa y tenga un corazón dispuesto, porque si usted no tiene un corazón disponible, va a ser muy difícil que la palabra de Dios cambie su vida, porque la palabra de Dios no solamente se la lee, sino se la practica. ¿Por qué estudiamos la Biblia entonces? Estudiamos la Biblia porque es el mensaje de Dios. Estudiamos la Biblia porque es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Estudiamos la Biblia porque nos perfecciona, porque nos prepara. Estudiamos la Biblia para crear fe en nosotros, para conocer bien la verdad, para salvarnos. Para finalizar, mis queridos hermanos, voy a hacerles unas preguntas de reflexión. ¿Quién tiene más derecho de enseñarme que Dios? ¿Quién tiene más derecho de reprenderme que Dios? ¿Quién tiene más derecho de corregirme que Dios? ¿Estoy listo para creer en Jesús? ¿Estoy listo para conocer bien la verdad? ¿Estoy listo para ser salvo? Muchas gracias, mis queridos hermanos, por su atención. Que el Señor les bendiga. Una linda noche.